Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente como todos los sábados. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Hoy traemos una enseñanza que por muchos tiempos ha sido de mucha polémica. El Día del Señor. Today the teaching is about the Day of the Lord. There is many people talk about the Day of the Lord as a distraction. Así es de que traemos este tema para ir avanzando aquí. Vamos a esperar un poquito que se conecten por ahí. Los que se conectan normalmente vamos a compartir por aquí en las redes y en los grupos. Por aquí, desde Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí tenemos ya el primer like que yo se lo di. Por aquí ya compartiendo. Vamos por aquí a... cerrar unas cuantas ventanitas que tenemos por aquí abiertas. Y por aquí vamos a compartir en WhatsApp. Se escuchan los perritos. Bueno, vamos a iniciar con un canto aquí con mi hermano que ya está por aquí listo. Saludos, estimado Pastor Ricardo, un fuerte abrazo. Hasta Hidalgo, bendecido.
Amen, amen. Holy is the Lord, Heavenly Father. Let's pray. Thank you, Heavenly Father, for this day, for this teaching that we learning about you coming, about the last days that we live in, that we're supposed to be living in the last days, but we are already in the eternal days. Te damos gracias, Padre Santo, porque estamos en los días del Señor, pero en los días presentes, donde estamos en ti, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos a los que ya se están conectando por ahí. Estimado Ricardo Reyes, Rosy Padilla, estimada pastora Rosy Padilla, a mi esposa Adelaide Olguín, que está conectada, estimada Luz Marina Cruz, hasta Colombia, bendecida. Saludos a estimada Odi Terán, estimada pastora Odi Terán de Parral, Chihuahua. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a ir al tema. El día del Señor. Por muchas veces y por mucho tiempo ha habido muchos profetas tratando de interpretar el día del Señor. Y se basan en guerras, en acontecimientos, en terremotos. Pero llega ese día y no hay una destrucción del mundo. No hay una destrucción del mundo. Y vuelve a pasar otro acontecimiento y llegan otros profetas a decir, estamos en los últimos días. Y pasa esa destrucción, pasa ese terremoto, pasa esa guerra. Y nomás no vino el Señor. No llegó el día del Señor. Pero tenemos que entender que el día del Señor no es un acontecimiento de una destrucción global. Jamás ha habido una destrucción global en el día del Señor. El día del Señor es una de las expresiones proféticas más discutidas dentro de la escatología bíblica. Muchos lo han interpretado como un evento cósmico futuro que marcaría el fin del universo. Y aquí vemos que no ha habido un fin del universo. Sin embargo, cuando lo analizamos cuidadosamente, como los profetas utilizaron esta expresión del día del Señor. ¿Cómo utilizaron esta expresión del día del Señor?
esta expresión y descubrimos un patrón de consistente. El día del Señor describe juicios sobre naciones y sistemas de poder, no sobre todo el mundo. Y comprender este patrón profético es clave para interpretar correctamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. That's why we need to understand the day of the Lord is one of the most debated prophetic expression biblically. So many interpret it as a future cosmic catastrophe that will end the physical universe. However, when we carefully examine how the prophets use the phrase, a consistent pattern appears the days of the Lord describe historical intervention of God's judgment of nation and a power destruction. Understanding this prophetic pattern is essential for interpreting both the Old and the New Testament correctly. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaban lenguaje dramático para describir la caída de reinos, ciudades, sistemas de poder. Cuando hablaban del sol oscurecido, de la luna sin luz o de las estrellas cayendo, no estaban describiendo fenómenos astronómicos, literales, algo que fuera visible, sino el colapso de estructuras políticas y de autoridades. Este lenguaje simbólico es simbólico, no físico, era común dentro del estilo profético hebreo. Y ellos entendían este sistema del día del Señor. In the Old Testament, prophets used dramatic language to describe the fall of kingdoms, cities, and power systems. When they spoke about the sun darkness, the moon not giving light, or the star falling, then we're not describing literal astronomical events, but a collapse of the political authority structures. This is symbolic language, was common with Hebrews prophetic literature. Y para ir entendiendo este lenguaje, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hay muchos eventos que hablan del día del Señor. Esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esto se viene hablando. Cada que iba a haber un evento, se hablaba del día del Señor. Por eso tenemos que entender muchos pastores famosos hablan de la destrucción masiva de todo el planeta y crean caos en las comunidades, crean miedo, terror. ¿Por qué crean esto? Porque ellos son personajes ya visibles, ya con una audiencia grande, y la gente se deja guiar por esas audiencias grandes, pero en realidad no hay un entendimiento del día del Señor. Siempre que pasa una guerra, siempre que pasa un terremoto, siempre que hay incendios, dicen, ya es el día del Señor. El día del Señor viene, se va a acabar el mundo, hay destrucción en todo el mundo. Cuando en realidad son eventos que quedan en la historia, como la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ya se hablaba de esto. Pasó la pandemia y no pasó nada. Pasó toda la pandemia y ya estaban diciendo que era el día del Señor. Y aquí vamos a ir a Amos 5:18, de 5:18 al 20. El profeta Amos advierte al reino del norte de Israel sobre el día del Señor. Para ellos no sería un día
de victoria, sino un día de oscuridad y juicio. La historia registra que esta profecía se cumplió en el año 722 antes de Cristo, cuando el imperio sirio destruyó Samaria y llevó cautivo al pueblo de Israel. Si lo tienes por ahí, hermano. 5:18. 5:18 al 20. Saludos, estimado a Ricardo Ávilas, bendecido pastor de Iglesia Jesús mi amor. Amos 5:18 al 20 dice: ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es el día del Señor. Será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Amen. As Amos 5:18 and 20 say, the prophet Amos warned the northern kingdom of Israel about the days of the Lord. Let's listen to the days of the Lord. It's been since the Old Testament, all the way through the New Testament. For then that will not be a day of victory, but a day of darkness and judgment. Historical record that this prophecy was fulfilled in the year 722 before Christ, when the Assyria Empire destroyed Samaria and carried Israel into captivity. Y es algo que tenemos que entender. I'm going to go through the Bible. I was just reading what I wrote in there. Amos 5:18 to 20, they say, who do you long for the days of the Lord? Why do you long for the days of the Lord? That they will be darkness, not a light. It will be a tough, a man filled from lion only to meet a bear. Stop here, enter his house and rested his hand on the wall, only to have a snake bite him. Will not the day of the Lord be darkness, not light, pitch dark, with an array of brightness? It was completely dark. So that's something that we need to look at before we assume that the day of the Lord is coming and destruction to the whole planet. Es lo que tenemos que entender, que el día del Señor no es un día de destrucción a todo el planeta. También en Sofonías anuncia que el día del Señor estaba cerca para Judea y para Jerusalén. El profeta lo describe como un día de ira, angustia y destrucción. Esta profecía se cumplió cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y el imperio y el templo en el año 586 antes de Cristo. No sé si esta no lo escribí por ahí, pero está en Sofonías 1:4. Sofonías 1:4. Uh-huh. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Amen. Es
Sophonius announced the day of the Lord was near for Judea and Jerusalem. Y a lo long ways, we understand that Sophonius announced the day of the Lord was near for Judea and Jerusalem. The prophet described it is the day our distress and destruction. The prophecy was fulfilled when Babylon destroyed Jerusalem and the temple in the year 586 before Christ. Y a lo largo del Antiguo Testamento vamos viendo varias escenas aquí, como en Isaías 13 habla del día del Señor. Contra Babilonia el profeta describe señales cósmicas, como el sol se oscurecerá y las estrellas se apagarán. Sin embargo, la historia muestra que Babilonia cayó ante Ciro el persa en el año 539 antes de Cristo. As Isaiah 13, Takebad spoke about the days of the Lord against Babylonia. The prophet described cosmic signs such as the darkness and falling stars. Yet, historical shows that Babylon fell to Syria and the Persian in the year 539 before Christ. Y si vamos a Isaías 13:9 para agarrar un poquito de ahí. Hay mucho del día del Señor desde el Antiguo Testamento. Y es algo que tenemos que analizar. Isaías 13:9 dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Amen. As a prophet, Isaiah talked about the day of the Lord in Isaiah 13:9. See, the day of the Lord is coming as a cold days with word and fierce anger to make the land desolated and destroy it, the sinner with it. Isaías habla del día del Señor también aquí. Y es algo que tenemos que ir analizando de los profetas que hablan del día del Señor. Pero esto no era como un día de destrucción mundial, sino que destrucción a imperios. Y luego vamos analizando las escrituras, como el profeta Abdías anuncia el día del Señor también contra Edom, debido a su violencia contra Judá, con el templo de Edom desaparecido como profecía nacional, confirmando el cumplimiento histórico de la profecía. Es Abdías, the prophet Abdías announced the day of the Lord against Edom because of the day their violence against Judea. Over time, Edom disappeared as a national power, confirming the historical fulfillment of the prophecy, una profecía cumplida. Aquí vemos muchas profecías cumplidas. Y es algo que tenemos que analizar, como el profeta Joel también describe el día del Señor con imágenes cósmicas. El día del Señor lo vemos como en Joel 2:31. As Joel 2, the prophet Joel described the day of the Lord with cosmic imagery. The sun darkness, moon turned to blood, and signs of the heaven. Peter quoted this prophecy in Acts 2, indicating the fulfillment begin in a generation. Saludos, estimado Juan Alexarra, bendecido, un fuerte abrazo. Saludos, estimada Pastora Flor, bendecida, un saludo hasta Guadalajara. Y hay tantos acontecimientos
que nos llevan a ver que el día del Señor no ha sido destrucción masiva para todo el mundo. ¿Así lo tienes por ahí? Es Joel 2, 2, 31. sí, Joel 2:31. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Amén. Por aquí voy a buscarlo en inglés. It's in English, Joel 2:31. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and grateful day of the Lord. Aquí vemos muchos días del Señor, contra juicios parciales, no contra juicio en todo el mundo. And we go back to verse 2, Joel 2, they say, the darkness and gloom of the day of the clouds and the darkness like drum spreading across the mountains, a large and mighty arms come such as never was in ancient time, not even will be in ages to come. Y es muy importante que entendamos estos acontecimientos del día del Señor. Para no malinterpretar las Escrituras. El día del Señor viene, se va a acabar el mundo, va a haber una destrucción masiva, se va a borrar todo el planeta. El Señor viene y se va a llevar a sus escogidos. Nosotros somos escogidos y estamos reinando en vida. Así es de que tenemos que analizar las Escrituras. Ya vamos entrando un poquito al Nuevo Testamento. Vamos a entrar un poquito al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos 2:17 para ir avanzando. ¿Lo puedo leer? Sí, léelo. Hechos 2:17 dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Amen. Acts 2:17 say, in the last days, God say, I will pour out my spirit to all people. Your sons and daughters will prophesy, you young men will see visions, and all men will dream dreams. The day of the Lord. También tenemos que entender, fue un acontecimiento que pasó. No es un acontecimiento futuro, fue un acontecimiento que pasó. Porque si entendemos eso, in the last days, God will say, I will pour out my spirit, and all people, your sons and daughters, will prophesy. Your young men will see visions, and all men will dream dreams. There's something that we must understand. The days of the Lord. Bueno, hasta allí vamos entendiendo bien del día del Señor en todos estos acontecimientos, que no es un acontecimiento futuro. Ahora vamos a Génesis 37 y el lenguaje cósmico. En el sueño José también habla, en el sueño de Génesis 37. El Señor
el sueño de José. En el sueño de José, el sol, la luna y las estrellas se inclinaba ante él. Jacob interpretó estos símbolos como su familia. Esto demuestra que en la Biblia los cuerpos celestes pueden representar autoridades y gobernantes. En Génesis 37. No vamos a ir ahí porque es mucho, pero si lo pueden anotar y lo revisan después en Génesis 37. Genesis 37 is a cosmic language. In Joseph dreams, the sun, moons, and the star rolled before him. Jacob interprets those symbols as a family that shows that the biblical language, heavenly bodies, can represent authorities and roles. Y luego ya vamos para ir ya casi aterrizando. Vamos a Mateo 24. Jesús utilizó este mismo lenguaje que los profetas para describir la caída de Jerusalén. Jesús utilizó este mismo lenguaje que los profetas para describir la caída de Jerusalén. Habló del sol oscurecido y las potencias del cielo cosmovidas. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. As in Matthew 24, Jesus used the same language as the prophet describing the fall of Jerusalem. He spoke about the sun, darkness, and the power of heaven shaking. This prophecy is fulfilled in AD 70. Y luego vamos a 1 Tesalonicenses 5. El apóstol Pablo habló del día del Señor como un evento que vendría como ladrón en la noche. Este lenguaje indica una intervención repentina sobre el sistema que estaba llegando a su fin. Es un sistema que estaba llegando a su fin. 1 Thessalonians 5 spoke of the day of the Lord as an event that will come like the thief in the night. Si lo tienes por ahí, no lo tengo anotado, nomás que me estoy acordando. 5. This language indicates a sudden intervention against the system that was reaching the end. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Okay. Es 1 Tesalonicenses 5:2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Amen. It says in 1 Thessalonians 5:2, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Y aquí tenemos que entender que el apóstol Pablo habló del día del Señor como un evento que vendría como ladrón en la noche. Este lenguaje indica una intervención repentina sobre el sistema que estaba llegando a su fin. Es un sistema que estaba llegando a su fin. Era el sistema del antiguo pacto. Estaba llegando a su fin. Estaba por desaparecer. Y es muy importante que entendamos esto. Paul spoke about the day of the Lord that will come like a thief at the night. Y luego si vamos a
a segunda de Pedro, no vamos a ir, por ahí lo anotan si lo tienen por ahí. Pedro habla del cielo y la tierra pasarán. Este lenguaje continúa el estilo profético del Antiguo Testamento para describir el fin del sistema del pacto antiguo. Vamos a ver si lo hallamos por ahí. Hay muchos... estas enseñanzas están muy profundas y a veces tenemos que ser repetitivos, tenemos que entender. Vamos a ir a 2 de Pedro 3. Creo que ya estábamos ahí, 2 de Pedro 3. It says the same thing. Dice lo mismo en 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, 10. Lo que estábamos viendo en acá atrás en 1 de Tesalonicenses. Dice, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a road of the elements will destroy by the fire, and the earth and everything done it will be laid bare. Y son lenguajes proféticos que tenemos que entender que no son físicos. Estos lenguajes no son físicos. Peter spoke about the heavens and earth will pass away. This language continue to prophecy, style like the Old Testament described. The end of the covenant. Está hablando del final de un sistema del pacto antiguo. En el año 70. La destrucción de Jerusalén por Roma marcó el final del sistema del templo. Como habla también en Hebreos, explica que el antiguo pacto estaba envejecido y a punto de desaparecer. The destruction of the Jerusalem by Rome marked the end of the temple system. Hebrews explained the old covenant was becoming obsolete and ready to disappear. Era una transición de pactos. Después de ese evento histórico, la iglesia vivió plenamente en la realidad del nuevo pacto. Covenant transition. After the historic event, the church lived fully the reality of the new covenant. Esto es muy importante de entender el contexto. Cuando entendemos el contexto histórico, evitamos interpretaciones espectaculativas y podemos ver la coherencia de las escrituras. It's very important to understand the context. When we understand the historical context, we avoid confusion, speculation, and see the coherence of scripture. Cristo como cumplimiento. Podemos ver a Cristo como un cumplimiento. Jesús no solo anunció el juicio, sino que también reveló el reino de Dios como una realidad presente. Esta realidad es presente. Christ is fulfillment. Jesus did not only announce judgment, but also reveals the kingdom of God as a present reality. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos aplicar? ¿Cómo comprender las escrituras? No es que lo sepamos todo, pero tenemos que estar ahí, buscándole, porque es muy importante que entendamos. El objetivo de comprender esta profecía no es generar
debates. Esto no es para generar debates interminables, sino entender la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. As the goal is to understand those prophecies is not to endless debates, but recognize the fulfillments of God's fulfillments, His promise, su profecía cumplida. Ya casi vamos a ir finalizando. Este estudio del Día del Señor nos muestra un patrón claro dentro de las Escrituras. Dios interviene en la historia, desde toda la historia, para juzgar, también para redimir. Comprender esto, este patrón fortalece confianza, fidelidad divina. Esto nos lleva a un entendimiento, a no vivir esperando algo que ya tenemos. Yo no puedo estar esperando el día del Señor cuando el día del Señor ya me habita, cuando ya Él está dentro de nosotros. Es como querer tomar agua y estando llenos de agua. Nosotros ya somos la expresión del Cristo que nos habita. Nosotros no podemos estar esperando el día del Señor. We cannot wait for the day of the Lord. As the day of the Lord is already in us. We are His church. We are His body. We are His temple. And we no longer need to wait for the day of the Lord. Por aquí algo que está comentando el pastor Ricardo. El cumplimiento en su totalidad y la exactitud que nos da la Escritura es exactamente visible, y la iglesia eterna presenta el don de Cristo eterno, gobierna exactamente. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad del día del Señor, no como algo futuro, sino como algo que ya nos habita. Qué gloriosa realidad cuando vamos entendiendo esta realidad. Pero tenemos que ir avanzando en este propósito eterno. No debemos de quedarnos con el que ya lo sé todo, sino entender esta realidad. Esta es una realidad que nos lleva a... Si han estado conmigo desde que inició la enseñanza, vemos desde el Antiguo Testamento cómo el día del Señor surgió en diferentes formas, y el día del Señor se cumplió en su totalidad. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad en el contexto histórico de lo que es esta realidad. Así es de que, bendecidos, bendecidas, por aquí me perdí un poquito del sistema. Oh, ya lo encontré. Así es de que el día del Señor es una de las expresiones más importantes dentro de la escatología bíblica a lo largo de la historia. Muchos han interpretado esta frase como un evento cósmico que ya terminó, que va a terminar, y es normal, pero que a veces nos hagan creer eso, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar en este entendimiento. A lo largo de la historia, muchos han fallado. Muchos han puesto el día del Señor le han puesto fecha. ¿Y qué pasa? Cuando llega la fecha,
y al día del Señor no llegó. Y pasa otro acontecimiento y otra vez el día del Señor pues no llegó. Y es importante que entendamos esta realidad, que entendamos que nosotros vivimos en el día del Señor. Y tenemos que observar esta perspectiva desde la orilla, pero sumergirnos en este estudio. Una perspectiva que pone a muchas profecías del Nuevo Testamento, se cumplieron en los eventos del primer siglo. Por eso tenemos que entender esta realidad. Many preterims can complain to a deep ocean. Many observe this perspective to the shore, but few into a study with dedication. Y hay un contexto del primer siglo. El mundo judío del primer siglo vivía bajo una intensa expectativa mesiánica. La tensión entre Roma, el pueblo judío, y aumentaba constantemente en medio de este contexto. Jesús proclamó la llegada del reino en ese tiempo, no un reino futuro. The Jewish world of the first century lived under the intense messianic expectation. Tension between Rome and Jewish people increased. Pero tenemos que entender esta realidad, así es de que el día del Señor está en nosotros. No es un evento futuro, no es un evento que se va a destruir el mundo. Y lamentablemente a muchos no les gusta estos estudios. Lamentablemente porque a la mayoría de las personas les gusta que les profeticen destrucción. Les gusta porque yo veo personajes que tienen un historial enorme de seguidores. ¿Y qué anuncian ellos? Destrucción. Estamos en los últimos días. Viene el final del mundo. Al fin Cristo viene. Al fin se va a acabar el mundo. Y ve uno corazones y corazones y corazones. Amén, amén, amén. El día del Señor ya viene. Ya viene Cristo por su iglesia. Cristo ya vino por su iglesia. Estamos en Cristo. Por eso tenemos que entender el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo 24, Jesús anuncia la destrucción del templo y afirmó que todo ocurriría dentro de esa generación, no de una generación futura. Este texto es central para comprender la interpretación preterista. In Matthew 24, Jesus announced the destruction of the temple and declared that everything will occur with that generation. With that generation. This text is central to understand the preterist interpretation. Y luego en Apocalipsis y su audiencia. Pero antes vamos a ir a Mateo 24, 34 para entender. Mateo 24, 34 es un verso que nos debe de afirmar qué ocurrió en esa generación. Si lo tienes por ahí. Mateo 24, 34 dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Amén. Por aquí lo voy a buscar en inglés. Matthew 24, 34. It's Matthew 24, 36. It's a key verse to understand. Truly I tell you, this generation will not certainly pass away until all those things have
happen. Aquí estaba hablando Jesús de su venida. Dice, les aseguro que no pasará de esta generación hasta que todo esto ocurra. Y debemos de entender, ya muchas veces he hablado de generación. Generación no es 2000 años, generación son 40 años. Y esto terminó en el año 70, después de Cristo. This book Rebels was addressed to the 7 churches of Asia. The text at the last day event described the world happen soon, not the generations after. La destrucción del año 70 después de Cristo marcó el final definitivo del sistema sacrificial. Después de ese evento, la iglesia vivió y vive plenamente en una realidad del nuevo pacto, covenant and transition. Destruction of the temple in AD 70 marked the definitive and transition sacrificial system. After the events, the church lived fully reality in this new covenant. Quienes estudian las Escrituras profundamente describen una narrativa coherente. La historia de la redención encuentra su cumplimiento en la obra completa de Cristo. This rebel and understand. Those who study Scripture deeply discover current narrative. This story of redemption finds fulfillment in the complete work of Christ. Su cumplimiento total. Saludo, estimado hermano Ariel Solano, bendecido. Un fuerte abrazo hasta por allá, Coahuila. Ya para ir concluyendo y cerrando. Comprender el contexto histórico y el lenguaje profético nos permite aprender la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Conclusion to study of the last days of the Lord and full preterims invite us to examine the scripture carefully, understanding historical context and prophetic language. Help us appreciate fulfillment of God, fulfillment of promise. Este nos lleva a entender, a comprender. Cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, nos lleva a comprender el contexto histórico y el lenguaje profético que nos permite apreciar la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Qué glorioso es cuando entendemos esta realidad, el cumplimiento de sus promesas. El cumplimiento de sus promesas nos lleva a no estar esperando algo, sino a vivir desde la plenitud de Cristo. Nos lleva a vivir en esta realidad del cumplimiento de los tiempos, el día del Señor en nosotros. Así es de que qué gloriosa esta realidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Te doy gracias, Padre Santo, por cada persona, cada hermano, cada hermana que se unen, Padre Santo, para ser edificados y para aportar con sus escritos, para aportar con todo lo que... Un saludo. Te doy gracias, Padre Santo, porque esto no nos lleva a creernos más que los demás, sino a ir avanzando en un propósito eterno, a ir entendiendo esta realidad del Cristo eterno. Te doy gracias, Padre Santo, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar un canto aquí con mi hermano y después paso a saludarlos. La hora se va volando.
por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Amén, amén. Saludos a todos los que se conectaron. Voy a empezar de aquí desde arriba. Saludos, estimado Pastor Ricardo. Saludos, estimada Pastora Rosy Padilla, mi esposa, Adelaida Holguín, que está por ahí conectada. Luz Marina Cruz, saludos hasta Colombia. Odi Terán, saludos hasta Parral. Iglesia Jesús, mi amor, estimado Pastor Ricardo Áviles, hasta por allá, hasta creo que está en Chile. Naida, saludos, estimada hermana Naida Wokmak, hasta California. Estimada Flor Campos, saludos hasta por allá, estimada Pastora Flor Campos, hasta Guadalajara, Jalisco. Luz Marina Cruz, estimada Luz Marina Cruz, saludos hasta por allá, hasta Colombia. Juan Elixarrará, saludos hasta Walla Walla. Saludos. Y sí, es muy importante lo que estábamos hablando en los últimos tiempos. Como muchos lo toman como el fin del mundo, pero sabemos que siempre son eventos que ocurren, ¿verdad? No es fin del mundo, es fin de etapas, de temporadas. Pero es muy importante que oremos por los lugares que son afectados, tanto como por el narcotráfico de nuestros países, como las guerras allá en el Medio Oriente, en todos los países, ¿verdad?, que está ocurriendo todo esto. Así es de que vamos a hacer una oración. Muchos piensan que la oración ya no se debe de orar. Yo creo que
que Dios sigue escuchando su pueblo, Dios nos sigue escuchando. Y vamos a orar por las naciones. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Te pido, Padre Santo, por todas las naciones, Padre Santo, que están sufriendo conflictos de guerras, conflictos de narcotráfico, como nuestros países, como México y otros países. Y oramos, Padre Santo, porque creemos que tú sigues obrando, Padre Santo, y sabemos que tú sigues escuchando nuestras oraciones. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz noche. Cenen rico los que no cenan y los que ya cenaron, a descansar. Mañana es domingo, así es de que feliz noche. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la área de Portland, Oregon. Nos vemos este lunes que viene a las 7. Así es de que bendecidos, un fuerte abrazo.